es un programa que lleva el propósito de alentarle en su búsqueda espiritual. Con la Biblia abierta. Se presenta de lunes a viernes de 8 a 8:30. Conducido por el evangelista Carlos Capelli. Oyentes, muy buenos días hermanos y hermanas en Cristo, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes y muy bienvenidos a este programa que presentamos en este horario de lunes a viernes con la intención de compartir con los oyentes una porción de la bendita palabra de Dios. Saludando y agradeciendo a cada uno de ustedes por sus llamados y por sus preguntas, las cuales agradecemos muy sinceramente porque eso nos muestra su interés en las cosas espirituales. También nos ayuda mucho a saber el alcance de nuestra antena y también nos ayuda mucho para presentar las lecciones, porque lo que queremos hacer es ayudarles a ustedes. Así que si ustedes nos llaman, nos escriben y nos dicen de las inquietudes espirituales que tienen, eso nos favorece mucho en cuanto a la presentación de las lecciones que hacemos cada mañana. En el día de ayer estaba respondiendo a una pregunta: cómo manejar a los hijos, que había hecho nuestra querida oyente, la señora Norma, del barrio Las Casitas, aquí en la zona de José C. Paz, Avenida Croacia, al 2600. Y vamos a continuar en esta mañana también sobre este tema. La palabra de Dios nos da instrucciones tanto a los padres como a los hijos. Y habíamos visto ayer, en cuanto a lo que hablamos de la responsabilidad de los padres en cuanto a la forma de que ellos deben de conducirse. El texto que habíamos puesto era el de el libro de los Efesios, en el capítulo número 6 y buscando el versículo número 4, donde el apóstol Pablo dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Debemos de llevarnos siempre de las advertencias bíblicas, porque las advertencias bíblicas son para nuestro bien, no para nuestro mal. Los padres traemos hijos al mundo y debemos de entender nuestra responsabilidad para con los hijos y también de lo que Dios nos va a pedir, porque nosotros hemos decidido traerlos y los hijos serán en definitiva producto de nuestra propia enseñanza y de nuestra propia manera de vivir. Los padres pueden ser muy injustos con sus hijos, provocarlos a ira y provocarlos a rebeldía, como también los padres pueden ser muy justos y enseñarlos y criarlos en disciplina y amonestación del Señor con un buen ejemplo en un ambiente de paz y de armonía. Imaginemos aquel matrimonio que vive peleando continuamente y los hijos criados en ese ambiente, ¿qué se puede esperar en unos años más adelante? Cosa muy diferente es aquel hogar donde reina la comprensión, la paz, el respeto mutuo de los cónyuges, el amor mutuo de los cónyuges, y los hijos crecen en ese ambiente de amor y respeto. Evidentemente esos niños serán personas útiles a la sociedad en el futuro. La palabra de Dios nos da muchas instrucciones acerca de cómo el marido debe de amar a su esposa y a la vez cómo la esposa debe de amar a su marido. Amar, respetar, es servir, ayudar, acompañar, proteger.
Y no solamente estamos hablando de amor en el amor sensual, como muchas mentes suelen interpretar rápidamente al oír la palabra amor. El amor es muy amplio y entonces no debemos de encasillarlo en ningún aspecto. Pero también la Biblia nos habla de los hijos que deben de obedecer en el Señor a sus padres, porque esto es justo, lo dice el apóstol Pablo en el capítulo número 6, el versículo número 1. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Los hijos deben de ser criados dentro de esta amonestación. A los padres debemos de honrarlos en vida, no en muertos, en vida. Y para que los hijos honren a sus padres, evidentemente estos debieron ser instruidos en ese ambiente y en esa responsabilidad. Y por eso el deber del padre cristiano es seguir las instrucciones del Señor que le da a través de su santa y divina palabra. Muchas veces, como hemos estado hablando en la lección anterior, los padres suelen tener superprotección, abrumando a sus propios hijos, no dándole libertad. Por ejemplo, a veces hay dificultades, la madre sobreprotege a su hijo varón y el padre sobreprotege a su hija mujer. Y entonces hay ahí un desequilibrio. El padre debe ser para los dos y la madre también para los dos. Y no tener una sobreprotección, un sobreamor demasiado, porque en el fondo vamos a hacer daño y no bien cuando tenemos esa actitud. El favoritismo, el tener a uno más que otro. A veces hay padres que tienen más preferencia por un hijo que por otro, y no necesariamente porque este hijo sea obediente o responsable, etc. Hay muchas razones por qué los padres suelen tener favoritismo por sus hijos. Aunque la madre los ha tenido que dar a luz a todos por el mismo dolor, el mismo sufrimiento y el mismo periodo de tiempo, pero no es lo mismo la concepción de uno que la concepción de otro. Entonces, luego de esas concepciones que se hacen en lo íntimo y en lo personal de cada ser, luego esto se repercute en el favoritismo que se tiene para un hijo y para otro hijo. A veces también el desaliento que uno le puede inferir a un hijo porque el hijo oye siempre malas ondas y ideas totalmente negativas hacia su persona. Y bueno, y luego también cuando los padres suelen hacer, como dijimos en la lección anterior, la copia del carbón, que los padres no deberían tratar de que cada hijo sea igual al otro, como los mellizos, los mellizos, los gemelos que los visten con la misma camisa, el mismo pantaloncito, los mismos zapatos o zapatillas. Y no, cada persona es diferente, o sea, aun cuando sean mellizos o gemelos, tienen algún rasgo distinto, no son totalmente iguales, pero esa copia al carbón que suelen tener algunos padres, los hijos necesitan la libertad que se necesita para expresar su personalidad y darle atención, atender a los hijos, porque realmente son frutos, hueso de nuestro hueso y sangre de nuestra sangre. Atenderlos, pero atenderlos siempre desde que nacen y llevar una vida para eso. A veces hay madres que tienen hijos y luego, bueno, si tienen la mamá que lo cuida al nieto o la suegra o la amiga o la empleada y ellas andan ahí en otras ondas, ¿no? No, en realidad una mujer, si va a tener un hijo, deberá de comprender que deberá de desempeñar el papel de madre y el hombre exactamente igual el papel del padre. Entonces, hablamos también en la lección anterior sobre los 10 errores que los padres suelen cometer con los adolescentes. Y a veces los padres nos equivocamos mucho porque se vive de una manera muy agitada, muy aceleradamente, y los cambios y los tiempos nos sobrepasan.
Y por eso hay padres que quedan rezagados en cuanto a las instrucciones que deben de darle y la preparación que debe tener un padre para ser un buen consejero de su hijo. Un líder es un consejero, debe aconsejar a la hija, al hijo, guiarlo, mayormente en estos tiempos tan difíciles que nos toca vivir, en esta generación en la cual nos toca vivir. Entonces, no provocar a ira a los hijos, esto es muy importante, y el padre no debe de ser injusto, debe de ser un padre que premia a sus hijos cuando sus hijos merecen el premio, y como lo castigará cuando sus hijos merezcan el castigo. O sea, un hombre justo, una madre justa. A veces hay madres que suelen educar muy mal a sus hijos porque ellas, por ejemplo, se porta mal el niño, ellas pasan todo el día con los hijos, se portan mal, entonces le dice: ahora cuando venga esta noche tu padre te voy a decir que te pegue, que te pegue. Y bueno, el niño ahí escuchó lo que la mamá le dijo, o sea que el padre llega a la noche, lógicamente cansado y muy desalentado y por todas las cosas de los avatares del día, y la madre pues no le dice nada que lo que el chico le hizo, y el chico sabe entonces que la mamá lo acusa, pero al final no cumple su promesa. Y no, si uno, es un gran error, si uno va a decir que va a hacer algo, debe hacerlo, y si no, no lo diga, sea por un lado o sea por el otro. Piense usted en un banco de 3 patas por un momento. Las 3 patas son necesarias para que se mantenga en pie. Si una es eliminada, no se sostendrá en pie. Y Pablo menciona 3 elementos que se incluyen en un ser o en el ser líder de sus hijos. Los 3 son sumamente necesarios para que el liderazgo del padre tenga éxito. ¿Cómo manejar a los hijos? Bueno, primeramente es como todo, ¿no? La Biblia da consejos generales, no son fórmulas mágicas, ¿no? Entonces la Biblia enseña: instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se apartará de él. Entonces, si nosotros instruimos a nuestros hijos en las cosas del Señor, habrá un futuro más halagüeño, más hermoso, más tranquilo. Por eso yo personalmente creo que sí, en las escuelas que lamentablemente en muchos colegios, aún aquí en José C. Paz, tienen los directores y los dueños de los colegios privados, etcétera, es un negocio para ellos, es un negocio, y entonces no les importa ni la educación, porque en muchos de estos colegios no les importa la educación, le importa nomás el dinero que el papá del niño paga al colegio, y listo, ahí está la maestra, le enseña, y esto y lo otro, y si es un pequeño de 3, 4, 5 años lo mismo, y ahí está, porque no les interesa la educación, les interesa el dinero. Por eso muchas veces cuando tienen que determinar alguna acción, ven primero qué efecto producirá la acción correctiva sobre el niño. Si el papá se va a enojar y lo va a sacar, entonces no miran para otro lado. ¿Por qué? Porque les interesa más el sueldo o la cuota que el padre paga al fin de mes que la educación que se le tiene que dar al niño y la disciplina que se le tiene que dar. Cuando este servidor iba a la escuela, hace algunos años atrás, estaba la directora y bueno, había un respeto que hasta el guardapolvo debíamos de llevarlo planchadito, almidonado y limpio, las uñas limpias. Había un respeto, había íbamos a la escuela, íbamos a estudiar. Entonces, hoy día todo esto se ha perdido, y por lo tanto, ni qué hablar de que en las escuelas se le ponga la palabra de Dios, un capítulo de la Biblia, a estos niños que vienen de hogares totalmente desconocedores de la voluntad de Dios, totalmente. Y por eso tenemos todo este flagelo y toda esta angustia que se vive cuando nuestros hijos adolescentes salen a la calle. Cada padre y cada madre late su corazón porque sabe de los peligros en que en la calle existen.
Por eso en esta mesa de 3 patas que el apóstol Pablo nos habla, y que un líder, un padre, una madre debe de tener para lograr el éxito y para lograr el buen manejo de sus hijos, la ternura. Es una pata de esta mesa, la ternura. Y esta idea se encuentra en la palabra kriaglos, que significa en el literal lengua en que se escribió el Nuevo Testamento, significa literalmente nutrir hasta que lleguen a la madurez, alimentar o proveer para ellos con tierno cuidado. Los padres piadosos son hombres tiernos, y esto fue lo que un escritor americano dijo, que las relaciones son formadas como un acabado de laca para muebles con varias capas de bondad. Y claro, vivimos en este mundo tan convulsionado que en realidad no hay tiempo para los niños. Mire, yo le cuento. Estaba en un país hace un tiempo atrás, cuando salí de viaje a predicar el Evangelio, y me quedé en la casa de una hermana. De un hermano. El hermano salió a trabajar, y la hermana trabajaba, la esposa de este hermano trabajaba en la casa cuidando niños. Ese era su trabajo. Y de eso ella tenía su recompensa económica, ¿no? Entonces, a las 6:30 de la mañana, esta hermana ya estaba lista para recibir al niño de 1 año y medio o 2 años que tenía, el pequeñito, porque la madre que venía a traerlo era una madre soltera, ¿no, verdad?, que había tenido sus aventuras, de la cual nació un niño, y como ella tenía que trabajar, ahí se lo traía el niño a las 6:30 de la mañana, y luego lo pasaba a buscar dentro de 6 horas, 5 más o menos de la tarde, pasaba a retirar al niño. Entonces esa madre, ella tenía que trabajar para mantener al niño, etcétera, etcétera. Y lo tuvo porque, tuvo una aventura y ahí está. Y como ese caso que yo he visto, había varios casos similares, ¿no? Y hoy día esto se ha hecho muy popular. Y por eso los niños crecen sin esa ternura y sin ese cuidado, sin esta laca acabada que se le colocan los muebles, ¿no?, que son como las capas de bondad que está diciendo este escritor americano, sobre los hijos. Los hijos entonces crecen de una manera que son fríos, ¿no? Y los padres, para ser líderes de sus hijos, deben dar importancia a la ternura y a la bondad de los hijos. Qué cosa más bella criar a un niño con amor. Qué cosa más bella, ¿no?, es cuidar a un niño con interés. No aquel padre que lo deja al chico, lo empuja para allá, la madre que lo manda a la calle a jugar a la pelota, al potrero o lo que sea, y lo saca porque no le venga a ensuciar la pieza, la cocina, y lo trata de una manera así muy muy brusca en muchos casos, sin esa dulzura que tiene el niño, que necesita el niño para que el niño crezca y sea un adolescente respetuoso después. Escuche a sus hijos y hágale saber que usted respeta los sentimientos de ellos. Sea grande lo suficiente como para confesarle sus errores, sus propios errores, y pedirle perdón cuando usted haya cometido un error o haya sido muy severo. Yo mismo he tenido que hacerlo con mis hijas cuando me he excedido en la disciplina, que he cometido un error, decírselo para que ellos reconozcan y vean, no, papá también se equivocó y papá reconoció, así como nosotros queremos que ellos reconozcan, porque no somos infalibles, no somos personas super padres, no somos seres humanos con nuestras virtudes, nuestras responsabilidades y nuestros errores, pero cuando los cometemos, que los reconozcamos y se los digamos, papá, o hijo, hija, papá ha cometido un error en esto, y le presenta la disculpa al hijo o a la hija o al joven que sea, para que el joven entonces sepa y vea que hay un equilibrio, ¿no?, que no solamente es orden y gritos y ordenanza, sino también hay reconocimiento. Permita que se le toque, sea generoso con los brazos, atienda, dé a tiempo, abrace a su hijo, abrace a su hija, aproveche, goce, disfrute la niñez de sus hijos y también la adolescencia de ellos. Dele apoyo a los hijos, dele aliento por los esfuerzos que ellos hacen en estudiar, en
Ahógonos en trabajar, ayúdelos, guíelos, aconséjelos. Préstele oído a lo que su cónyuge tiene que decir acerca de la manera como usted trata a cada hijo, porque a veces el otro cónyuge ve los errores que uno mismo no ve. Y por eso es importante escuchar, dialogar con el cónyuge. A veces no queremos hablar con el cónyuge y no queremos que el cónyuge nos diga nada. Es que nos creemos sábelo todo y no es tan así. No es tan así. Dios nos llama a ser responsables, líderes tiernos, lo cual no lo hace menos hombre. Hay hombres que quieren ser muy bruscos para demostrar que son hombres, igual que aquel que porque fuma es hombre o porque toma vino es hombre. No, ¿qué va? El que toma leche también es hombre, y a veces es mucho más hombre que aquel que toma vino. Entonces, no perdemos la hombría por ser tiernos con nuestros hijos. Y qué cosa más bella, ¿no? Aquel que tuvo un padre que fue tierno con él, ese joven o ese hombre o esa persona siempre tendrá un recuerdo imborrable de lo que fue su papá, de lo que fue su mamá. No pues que después lo llevamos al cementerio y en el cementerio nos acordamos de todo, sino en la vida reconocer esas cosas bellas. Y qué dichoso es aquel que ha tenido estas experiencias. Por eso los hombres son lo que Dios quiso que fueran cuando ellos son tiernos con sus hijos. Y la segunda pata de esta mesa de 3 patas que estoy hablando es la disciplina. Los padres deben de criar a sus hijos en la disciplina del Señor, y esto se refiere al adiestramiento por medio de reglas y regulaciones, recompensas y, cuando son necesarios, los castigos. Lucas usó esta palabra para registrar lo que Pilato dijo a Jesús: le soltaré, pues, después de castigarle, en Lucas 23, 16. Y esto es lo que leemos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia lo que en ella han sido ejercitados. Hebreos 12, verso 11. Y cuando yo estoy diciendo de criarlo en disciplina, no estoy diciendo de que andemos con un látigo en la mano, no. El acostarse a un horario es disciplina. El levantarse a un horario determinado es disciplina. El enseñarle al aseo del cuarto de la cama es disciplina. Al enseñarle que ordene su ropero, donde tiene su ropa, es disciplina. Ordenarle, enseñarle y exigirle que tenga su cuaderno y sus útiles del colegio en orden, eso es disciplina. La disciplina es una norma, una forma de vivir, no es andar con un látigo en la mano. Por eso alguien escribió de la disciplina como la acción de moldear la voluntad. Y entre las sugerencias que se han dado para hacer esto están las siguientes sugerencias: que primero definir los límites antes de ponerlos en vigencia. Y en este punto un hijo necesita saber de antemano cuál es la conducta aceptable antes que se le responsabilice por ello. Y cuando se le rete en forma desafiante, responda con determinación firme. Cuando se da un conflicto entre lo que los padres desean y lo que los hijos desean y que no hay acuerdo allí, los padres deben ser los que ganen sin ninguna duda y con toda seguridad. Porque lógicamente por la experiencia y conocimiento el padre siempre buscará el bien de sus hijos. Distinguir entre el desafío deliberado y la irresponsabilidad infantil. Un hijo no debería ser objeto de castigo por algo que no sea desafío deliberado. No se le debería pegar por olvidarse de sacar la basura, por ejemplo. El desafío deliberado es otra cosa y esto debe ser refrentado directamente. Reafírmele su apoyo y déjele una enseñanza una vez que terminó la discusión. Evite hacer demandas imposibles de cumplir. Jamás castigue con algo que el hijo es incapaz de hacer a la edad que tenga. Que el amor sea lo que le guíe. 2 patas del banco de 3 patas para los padres son la ternura y la disciplina. Y esto nos lleva a la tercera pata necesaria de esta mesa hipotética que yo estoy presentando, la amonestación. Entonces recuerde bien lo que estoy diciendo. Ternura, disciplina, ahora amonestación.
La palabra amonestación significa, literalmente, colocar delante la mente. Se refiere a la instrucción o advertencia verbal. Por eso la disciplina tiene dos caras, la instructiva y la correctiva. Entonces, cuando decimos que debemos ser disciplinarios, estamos diciendo que debemos ser instructores. Y, lógicamente, cuando las cosas pasan ya de castaño oscuro y se van al otro extremo, evidentemente la disciplina deberá ser correctiva. Por ejemplo, se refiere a la instrucción o advertencia verbal. El sumo sacerdote Elí no hizo esto con sus hijos. Le leo un texto aquí en primer libro de Samuel 3, verso 11. Y dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Y siempre, amado oyente y mi estimada Norma, este texto de 1 Samuel capítulo 3, verso 11 al 13, es una tremenda y poderosa enseñanza. Elí era un hombre que tenía sus hijos, él era sumo sacerdote, y sus hijos andaban cometiendo fornicación en la puerta del templo. Imagínense la escena, ¿no? El templo, el sumo sacerdote es el padre de los chicos que están ahí fornicando con las mujeres, ¿no? Y Elí, ¿qué hacía? Elí, se lamentaba, hijos míos no hagan esto, hijos míos no hagan aquello, pero no los estorbaba. ¿Qué significa estorbar? No sé, tal vez no le ponía llave a la puerta para que no entraran o algo así. Él no los estorbaba, él simplemente hablaba. Igual que aquel caso de aquella madre que habla y habla y habla y no hace nada, no pone ninguna acción correctiva. Por eso en la Biblia Septuaginta, la palabra ha estorbado del verso 13 se traduce con la misma raíz de la que se deriva de la palabra amonestación, que se encuentra en Efesios 6, verso 4. Cuando hemos leído de que vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación. Ahí está, amonestación del Señor. Elí se pasó su vida sirviéndole a Dios. Era el líder de los actos de adoración que el pueblo de Israel tenía que hacer, pero no confrontó a sus hijos, y cuando estos tenían necesidad de recibir esta amonestación, Elí no lo hizo. A veces los padres deben ser directos con sus hijos. La amonestación directa es necesaria para la labor de los padres, y los hijos no deben ser consentidos en todo, tienen que ser instruidos, enseñados. Hay cosas que sí son lícitas y cosas que no. Por ejemplo, yo he conocido madres que al chico se le ocurre caramelo y comen caramelo y caramelo y caramelo y caramelo todo el día. Y cuando el caramelo tiene un ácido, el caramelo, que le come toda diríamos, la protección que tiene el diente del niño, y el niño pierde la dentadura a muy temprana edad. Y la madre ni frío ni calor, no le hace nada, ella no piensa por la dentadura de su hijo. Y por eso hay niños que cambian los dientes de leche, pero muy temprano. No, dice, mi hijo ya cambió los dientes de leche, pero los cambia porque están todos comidos. Porque el ácido del caramelo se los come. Por eso los dentistas son felices dando caramelo, claro, porque es el negocio de ellos. Y entonces los padres no deben ser siempre consentidores de los hijos, ¿no? La misma cosa yo podría decir de la televisión, que los padres a veces son demasiado consentidores en programas que un joven no debería de ver, o por lo menos no debería verlo solo, y estar el adulto ahí y advertir sobre la escena, las palabras o las ideas incorrectas que se presentan en esos programas. Dios le da a cada padre la responsabilidad de dirigir a su familia, y en medio de los peligros, la batalla y los desafíos de la vida, dirija de tal manera que no provoque a sus hijos la ira. Dirija por medio de usar un trío positivo: ternura, disciplina y amonestación del Señor. Dios le bendiga en todas sus acciones, y será entonces hasta la próxima lección que tendremos en esta emisora, si Dios así lo permite. Muchas gracias.
Gracias, hermano, por su excelente lección. Nuestro Padre es un faro en su brillar. Él nos cuida y nos protege con las luces de